Buenas noches con todos los participantes. Sé que es ya un poco tarde, ha sido una larga jornada en el cual se ha compartido bastante conocimiento, experiencias de las diferentes áreas de enfermería, ¿no? Entonces, trataré de hacer un poco dinámica esta presentación, ya sé que probablemente estén bastante cansados. Eh, Como ya mencionó, mi nombre es Jacotera Ruiz, soy enfermero especialista en cuidados intensivos pediátricos, ya en este momento laborando en la parte asistencial en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 2 de Mayo, que es un centro de referencia a nivel nacional en la UCI pediátrica. No es mi UCI pediátrica, es una UCI pediátrica polivalente, quiere decir que recibimos pacientes críticos de tipo respiratorios, quirúrgicos, pacientes posoperados del corazón, eh, con politraumas. Entonces es una UCI polivalente, no tenemos una especialidad como tal, sino recibimos, somos centro de referencia a nivel nacional con los pacientes pediátricos. Y en este momento vamos a hablar acerca de lo que es el cuidado de enfermería y la atención de enfermería a un paciente pediátrico que está en una ventilación mecánica invasiva y también una ventilación mecánica no invasiva. Entonces, en primer lugar, vamos a tener presente que es una ventilación mecánica, ¿no? Entender que la ventilación mecánica es un recurso terapéutico de soporte vital, ¿ya? Es una estrategia terapéutica que consiste en reemplazar o asistir mecánicamente a la ventilación pulmonar, de manera la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es insuficiente o inexistente a través de un respirador artificial conectado directamente al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que llega en estado crítico a la unidad, por alguna razón, sea esta por un estado de shock, un problema respiratorio total, una gran cirugía, una cirugía cardíaca, ¿no? Se ve afectada la parte de la función respiratoria, la parte ventilatoria del paciente. Entonces la ventilación mecánica es eso, es un recurso terapéutico, no es un tratamiento o no es el fin como tal, sino es una herramienta que nos permite dar el tratamiento complementario al paciente que requiera, ¿no? Y que temporalmente va a reemplazar la función ventilatoria de los pulmones. Recuerden que tenemos pues una función ventilatoria y una función oxigenatoria. Entonces el ventilador va a reemplazar la función ventilatoria, va a reemplazar la mecánica ventilatoria del paciente que sea por la patología o por un proceso quirúrgico bastante grande, se ve afectada parcial o totalmente esta función. Entonces, para tener un poco claro la fisiología de la ventilación mecánica, el soporte ventilatorio requiere de una interfase que actúa sobre la vía aérea superior del paciente, por lo que se tiene que condicionar el gas que se entrega, filtrándolo, modificando su temperatura y su humedad de forma activa o pasiva. Recuerden que pues nosotros cuando hacemos un proceso, cada vez que respiramos, las estructuras anatómicas y nuestra fisiología normal hace que el aire que nosotros respiremos tenga pues una temperatura adecuada y tenga una concentración de humedad ideal para para un proceso fisiológico de intercambio gaseoso que se llevará a cabo dentro de los pulmones, específicamente en los alvéolos. Entonces, la ventilación mecánica busca suplir eso, no solo es dar aire, sino que sea el aire y el oxígeno que se administre a una temperatura adecuada y a una humedad adecuada. Esta interfase que se requiere puede ser externa, como por ejemplo los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva, o puede ser interfaces invasivas, las cuales pueden ser a su vez supraglóticas, como máscaras laringeas, máscaras faringeas, o subglóticas, como ya conocemos todos los tubos endotraqueales o los pacientes que tengan una traqueostomía, un tubo de traqueostomía, una cánula de traqueostomía. También se puede entrar medicación a través del proceso del sistema de ventilación mecánica, ya sea por vía inhalatoria, ya sea usando los nebulizadores ultrasónicos que algunos productos tienen y permiten administrar medicamentos o nebulizaciones al paciente, o a través de inhaladores por MDI que se conectan al sistema y permiten la administración pues de inhalación de salbutamol, otros medicamentos que se requieran para administrar.
cómo se da el aire, el oxígeno a nuestro paciente que está pues, intubado, ¿no? Recordemos que fisiológicamente el proceso ventilatorio de nosotros requiere una presión negativa. ¿Qué quiere decir eso? Fisiológicamente el tórax funciona con una presión negativa y el abdomen funciona con presión positiva. Entonces el tórax, cuando nosotros vamos a inhalar, ¿qué hace? El diafragma, que es un músculo respiratorio bastante grande, desciende y al descender el diafragma hacia el abdomen, genera una presión negativa intratorácica. Esta presión negativa que se genera en el tórax hace que el aire del medio ambiente ingrese a nuestros pulmones y permite hacer el intercambio gaseoso. Y al momento de la expiración, el diafragma, el diafragma se relaja y permite que la presión abdominal, que es positiva, empuje el diafragma y al empujar comprima los pulmones. Y al comprimir los pulmones, esto hace que salga el aire, ¿no? Con una presión positiva intratorácica va a hacer que salga el aire, se hace la fase expiratoria. Cuando nosotros vamos a ingresar a un paciente en ventilación mecánica, se va a ver afectada esta fisiología respiratoria. ¿Qué va a generarse? Va a generarse una presión positiva en el árbol respiratorio para entregar durante la inspiración un volumen de aire determinado. Esto implica que las presiones intratorácicas se inviertan. La presión que produzca la máquina debe vencer la resistencia que ofrecen las estructuras respiratorias. ¿Qué quiere decir con esto? Como le decíamos, eh, fisiológicamente, para que se dé la fase inspiratoria del ciclo respiratorio, el tórax va a generar una presión negativa. Pero ahora el ventilador va a generar una presión positiva porque va a empujar aire que va a entrar a los pulmones. Entonces, como vemos acá, esto es un circuito respiratorio básico. Vemos el tubo endotraqueal que ingresa por las vías aéreas superiores, atraviesa la glotis y llega hacia el otro. Entonces, el respirador, este sistema siempre va a tener dos líneas, dos ramas básicas, ¿no? Una rama inspiratoria y una rama expiratoria. Y nuestra respiración, el ciclo respiratorio tiene dos fases, ¿no? La fase inspiratoria y la fase expiratoria. En la fase inspiratoria, la máquina va a generar una presión, va a empujar aire para que por la rama inspiratoria este volumen de aire ingrese al paciente y empiece a amplexar los pulmones, ¿no? Llene de aire los pulmones, pero para poder llenar de aire tiene que vencer un poco las resistencias de las estructuras anatómicas, ¿no? La caja torácica, verificar que el pulmón tenga una complianza adecuada, entonces todo eso sistema, esa resistencia fisiológica que está ahí, tiene que vencer el ventilador más allá de alguna otra resistencia que pueda haber propio de la patología, si hay una neumonía, un paciente que está con un proceso asmático, o atelectasias, o algún tipo de neumotórax, hemotórax, derrames plurales, todas estas situaciones van a hacer que aumente aún más la resistencia al ingreso de aire de los pulmones. Una vez que termine el ciclo inspiratorio, el ventilador deja de dar esa presión positiva temporalmente y permite el abdomen haga su función generando una presión positiva y permita la salida de aire. Entonces el aire sale y regresa por la rama expiratoria. Todo ventilador mecánico, sin importar el modelo o la marca, siempre tiene elementos básicos. Uno de los elementos básicos, como ya les mencioné, es la rama inspiratoria, la rama expiratoria. También va a tener un elemento que es un transductor de flujo o un sensor de flujo, como se conoce. Este sensor de flujo puede ser de dos formas, un sensor de flujo proximal, quiere decir que está cerca al paciente, o un sensor de flujo distal que está dentro del paciente. También va a tener dos válvulas el ventilador, una válvula de flujo inspiratorio que regula la cantidad de aire que va a salir y la válvula de flujo expiratorio que regula y permite al mismo tiempo medir los volúmenes que está dando el paciente. El sensor de flujo puede estar cerca del paciente o puede estar dentro de la máquina, o sea, no podemos verlo, pero está dentro de la máquina. Esto es lo que nos permite medir las presiones, los volúmenes, todo lo que nos permite a nosotros hacer una monitorización del paciente que está en ventilación mecánica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? En primer lugar, es mantener el intercambio gaseoso.
para favorecer eso. Entonces, un paciente que, por ejemplo, está con un proceso respiratorio, una neumonía o un SOP, se va a ver afectado el intercambio gaseoso, puede haber una retención de CO2 o una hipoxemia. Entonces, el objetivo principal de la ventilación mecánica es mantener dentro de los parámetros fisiológicos normales el intercambio gaseoso en el paciente. Y si el sí lo requiriera, el otro objetivo es garantizar una oxigenación adecuada, no permitir que llegue el oxígeno a niveles adecuados al paciente y evitar la hipoxemia. Reducir o sustituir el trabajo respiratorio, como decíamos, hay situaciones en las cuales está hemodinámicamente inestable o un paciente que salió de un paro respiratorio, un paro cardíaco, entonces temporalmente va a estar anulada la función. Entonces el ventilador va a sustituir completamente el trabajo respiratorio. O, por ejemplo, en un paciente que ya está en un proceso de recuperación, ya no sustituye, sino va a reducir el trabajo respiratorio que va a requerir el paciente. En consecuencia, también nos va a permitir disminuir el consumo de oxígeno sistémico o miocárdico, ¿no? Disminuir el esfuerzo del paciente. Dar una estabilidad a la pared torácica si es que hay un proceso de fractura, una neumotórax o derrame pleural, va a afectar. Entonces el ventilador, como va a dar presiones o va a dar volúmenes adecuadas para mantener un intercambio gaseoso, al mismo tiempo permite estabilizar una estabilidad a la pared torácica. Y otro de los objetivos de la ventilación mecánica es, una vez instaurada una ventilación mecánica, es empezar a pensar en qué momento lo vamos a retirar la ventilación mecánica. Idealmente la ventilación mecánica no debe durar mucho tiempo, tiene que, una vez instalado, ir pensándose todos los procesos necesarios para poder retirar el ventilador del paciente, ¿no? Y restituir la ventilación espontánea. Entonces nosotros vamos a indicar una ventilación mecánica, todo proceso en el cual hay una insuficiencia respiratoria, grave con o sin hipoxemia o apneas bastante marcadas, ¿no? O sea, recordemos que una apnea es una pausa de la respiración mayor a 20 segundos. En niños sucede muy común en lactantes menores o neonatos. Hay que diferenciar de una pausa inspiratoria. Las pausas inspiratorias son periodos en el cual no se respira, pero que estos periodos no logran superar los 20 segundos. En cambio, las apneas son pausas inspiratorias que superan los 20 segundos. Entonces ahí hay un riesgo grave de entrar en una parada respiratoria. Situaciones en las cuales el paciente está haciendo una hipercapnia con una presión arterial de CO2 mayor a 65 a 70 milímetros de mercurio, pero recuerden que eso se da siempre y cuando el paciente ya haya superado los otros dispositivos de ventilación no invasiva. Por ejemplo, los dispositivos oxigenatorios. Quiere decir, si por ejemplo tienes un paciente con una cánula binasal, la cánula binasal, sabemos que el FiO2 máximo que puede llegar es de 32 o hasta 36, entonces no podemos tomar en cuenta eso para decidir que están haciendo una retención de CO2, porque tenemos que pasar a los demás dispositivos, ¿no? Va en relación, va de la mano con la hipoxemia, también que es una de las indicaciones. Es una hipoxemia, que es una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, cuando el paciente tiene un FiO2 mayor a 0.6. ¿Qué quiere decir esto? Como decíamos, con la cánula binasal, el FiO2 máximo que se puede considerar seguro es un FiO2 del 32 hasta el 36%. Más en una cánula binasal, por más que aumentemos el flujo de oxígeno, ya no estamos garantizando esa fracción de oxígeno que requiere el paciente. Entonces, ¿cuál es el siguiente escalón? Es pasar al sistema Venturi. Y el sistema Venturi, como sabrán, también tiene un límite máximo de FiO2, que el FiO2 máximo que puede entregar garantizado es un FiO2 de 0.5%. Entonces, paciente pues que está con una máscara Venturi que sabemos que da de manera garantizada un FiO2 mayor a 0.5% y encontramos una presión de oxígeno menor a 60, no es garantía todavía de una indicación a ventilación mecánica, porque el dispositivo no garantiza un FiO2 mayor a 60, a 0.6. Entonces, ¿cuál es el dispositivo que sí nos permite cuando tenemos un paciente? Máscara de reservorio, ¿no? O una cánula de alto oxígeno, no una oxigenoterapia de alto flujo. Entonces, si tenemos un paciente que ya está con una máscara de reservorio, nosotros sabemos la máscara de reservorio garantiza un FIO mínimo de 0.8, en algunas literaturas hasta un FIO de 100%, y en esa situación, si tenemos un paciente que ya está con una máscara de reservorio,
y obtenemos una presión de oxígeno, ¿verdad? De 60 milímetros de mercurio, una presión arterial de oxígeno a través de un AGA, entonces ya sabemos que ese paciente sí va a requerir ingresar a una ventilación mecánica, porque al menos tenemos garantizado mínimamente con ese dispositivo de máscara de reservorio un FIO2 de 0.1, un FIO2 bastante alto, y a pesar de eso el paciente mantiene una hipoxemia. Entonces eso ya es un indicativo de intubación y ingresado a una ventilación mecánica invasiva. Después está en la parte circulatoria, un paro cardiorrespiratorio, obviamente, pues vamos a entrar a una ventilación mecánica, un estado de shock, puede ser un shock séptico, ¿no? Un shock hipovolémico, un shock distributivo, un shock anafiláctico. Entonces, estas situaciones, estado de shock, sí van a requerir una ventilación, porque el paciente entra rápidamente en un proceso de acidosis, y para un mejor manejo nos va a permitir una ventilación mecánica. Una insuficiencia cardíaca severa, pues grado 3, grado 4, en pacientes pediátricos que tienen una cardiopatía congénita que ha ido progresando y no ha podido ser controlada, pues también van a requerir intervención de una ventilación mecánica. Es una tetralogía de Fallot que no ha podido ser controlada adecuadamente, pues terminan estando en una ventilación mecánica. Alteraciones neurológicas, pues obviamente un paciente en coma con un Gauge menor a 8 ya requiere protección de vía aérea, un paciente que tiene una hipertensión endocraniana con afectación neurológica también va a requerir una intubación, o un estatus epiléptico refractario, aquellos estatus epilépticos que no responden pues a los vuelos de vía solar, no responden a la impregnación de fenitoína o del fenobarbital. Entonces son estados epilépticos bastante difíciles y que pueden terminar con una afectación respiratoria. Entonces, también una precaución de protección de vía aérea se hace la intubación. No porque está directamente afectando la función respiratoria, sino por la probabilidad de afectación de la misma, y entonces se hace una intubación, ¿no? O situaciones en las cuales se hace una ventilación, una intubación, o el paciente entra a una ventilación mecánica invasiva, es un paciente de una cirugía mayor, un postoperado de una cirugía mayor, una cirugía cardíaca, por ejemplo, o una cirugía de abdomen, una laparoscopía, una laparotomía que se prolongó demasiado, que requiere, pues el paciente ha estado demasiado tiempo conectado a la máquina de anestesia o una sedación bastante prolongada, pacientes que requieran una sedación profunda o procedimientos invasivos que requieren hacerse intrasópico, cuya intubación es pues temporal de poco tiempo, ¿no? Entonces, ahora, como enfermería, ya sabemos qué situaciones nos van a llevar a una intubación, cuáles son los objetivos de la misma. Vamos a ver cuál es el proceso de la ventilación mecánica y en base a eso, diferenciar las etapas, tener claras las etapas en el cual se va a realizar este proceso, y en cada etapa el rol de enfermería de nosotros como enfermeros también es distinta y tiene diferentes objetivos en ese momento, ¿no? La primera etapa es la instauración, pues obviamente es en la parte en que se va a aislar la vía aérea por medio de dispositivos que ya hablamos, supraglóticos o subglóticos. En este caso siempre vamos a hablar de procedimientos subglóticos, que es el tubo endotraqueal. Se va a preparar el ventilador, las tubuladuras del mismo, ¿no? Eh, Se hace la intubación como tal. La segunda etapa es el seguimiento y control. En este periodo vamos a controlar los parámetros del ventilador, los resultados que se obtienen en el paciente. Digamos que es la fase aguda del proceso, sea este respiratorio o el proceso hemodinámico que está atravesando, es la fase aguda en la cual pues, tenemos un máximo control de cómo va respondiendo el paciente a las primeras medidas que se hacen, ¿no? Para tratar el problema de fondo. Otra parte es el proceso del destete. Una vez que, digamos, la fase aguda de la neumonía o el proceso quirúrgico ya está siendo controlado, ya empieza un proceso de destete. Recuerden, todo paciente que va a entrar a ventilación mecánica entra también a un proceso de pseudoanalgesia. Entonces, este proceso de pseudoanalgesia como tal, cuando ya, digamos, está resuelto o gran parte resuelto el problema que originó el ingreso de nuestro paciente a ventilación mecánica, empieza también a disminuir y a retirarse. Entonces, todo esto también requiere un control. A este proceso de retiro, tanto de pseudoanalgesia como de ventilación mecánica, se dice el proceso de estética, que se establece en el momento en el que el proceso, o sea, la causa de la intubación o de la ventilación, está bien controlado o resuelto, o en vías de resolución. Entonces empieza un proceso de tratar de empezar a retirar la ventilación mecánica.
En un primer momento la ventilación mecánica va a dar pues todo el ciclo respiratorio, va a controlar, va a respirar por el paciente, va a hacer la mecánica respiratoria por el paciente. En el proceso este que ya vamos a empezar a entrenar al paciente para que vuelva a respirar nuevamente de manera espontánea. Es muy importante el control y el rol de enfermería en este aspecto. Ahí tenemos la finalización, que es cuando se decide ya retirar, extubar al paciente, retirar el dispositivo mecánico que mantiene la ventilación en un paciente. Se culmina retirando el ventilador de nuestro paciente. Pues entonces, como sabemos, tenemos acá la gráfica nuestro proceso, ¿no? El paciente que recién está siendo intubado, un paciente que ya está en las primeras, digamos, 24, 48 horas en el proceso de resolución del tratamiento, el proceso en el cual ya se está empezando a retirar la pseudoanalgesia y empieza a retirarse también los parámetros ventilatorios para una extubación y el paciente pues que ya se le retira el tubo endotraqueal, ¿no? Ya se le retira el tubo endotraqueal, pero no quiere decir que queda pues, respirando espontáneamente. Una vez retirado el tubo endotraqueal se pasa a un dispositivo no invasivo. A veces, según si la patología no fue muy complicada y el tiempo en el cual la ventilación mecánica en nuestro paciente no ha sido prolongado, puede pasar directamente a una cánula binasal o pues si hay antecedentes ya de un tiempo de enfermedad en ventilación mecánica bastante prolongado o un paciente que ya anteriormente tuvo problemas respiratorios, se pasa a un dispositivo de apoyo. Últimamente lo que más se está usando es la oxigenoterapia de alto flujo, el uso de la cánula nasal de alto flujo, siempre dependiendo de la condición y previa al paciente y cómo está terminando el proceso ventilatorio. Muy bien, entonces, una vez que nuestro paciente está sometido a una ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos, está sometido a diferentes tipos de estrés, no solo a la ventilación mecánica como tal. No, en primer lugar, el paciente va a estar aislado, va a estar alejado completamente de las estructuras de soporte de la familia, sea la mamá, sea el papá, que sea el soporte del niño, va a verse completamente aislado de eso, no va a tener ningún tipo de soporte. Va a estar sometido a un ambiente en el cual pues hay luces de manera constante, hay un ruido constante, pues recordemos que en los momentos agudos pues la unidad del paciente tiene que estar bien iluminada para poder reconocer, observar cualquier signo de alarma, va a estar rodeado de la bulla propia del monitor del paciente, de las bombas de infusión como podemos ver acá, ruidos propios del ventilador que va haciendo durante su proceso, entonces está sometido a ese tipo de situación. Todo esto va a generar un estrés, pues el paciente está sometido a un estrés constante. El paciente va a depender del equipo multidisciplinario, no solo es trabajo de la parte médica, también es trabajo de enfermería. Y en algún momento del proceso de este también estará trabajo de las licenciadas de terapia respiratoria, ¿no? Que viene a hacer su terapia respiratoria, terapia física, para poder mejorar y favorecer el retiro rápido de la ventilación mecánica. Las medidas terapéuticas, pues constantemente se le va a estar haciendo un monitoreo gasométrico, quiere decir que constantemente va a estar sometido a punción para tomar muestras de sangre arterial, o si tuviera una línea arterial, pues constantemente estar sometido a la administración, a someterse pues a la búsqueda de vías invasivas, porque es un paciente que va a recibir múltiples infusiones, ¿no? Por ejemplo, va a estar recibiendo medicamentos para la sedación, que puede ser midazolam, fentanilo, puede tener vitamina, puede tener los cuatro infusiones al mismo tiempo. Si tiene una afectación hemodinámica, a eso lo vas a agregar pues los sinotropos, uno o dos sinotropos que pueda recibir. En las primeras horas la hidratación, porque no va a recibir alimentación, va a quedar en NPO, entonces va a tener que recibir una hidratación. Ahí estamos hablando que se está usando mínimamente 6 bombas, 8 bombas a tu paciente, más allá del tratamiento que pueda recibir el tratamiento antibiótico, reposición de volúmenes, protección gástrica, porque no va a estar comiendo, entonces se administra protección gástrica como puede ser ranitidina u omeprazol. Va a estar, pues, llega un momento en el que el paciente va a empezar a despertar y va, sobre todo si son niños grandes, pues el proceso de querer comunicar y no poder comunicar por la presencia del tubo invasivo, pues eso genera también una situación de estrés. Y obviamente una de las complicaciones que puede hacer la falta de movimiento genera múltiples complicaciones. Una de ellas son las LPPs que se puede generar atelectasias, puede generar neumonía. La falta de movimiento también puede generar neumonías intrahospitalarias asociadas a ventilación mecánica, ¿no? Entonces son situaciones, todos son elementos al cual nuestro paciente está siendo sometido y es nosotros como enfermería estar observando, cuidando, previniendo
cualquiera de estas situaciones que puedan generar algún tipo de complicación y prolongar la estancia de nuestro paciente en la UCI. Entonces, en la primera fase en la cual ya vamos a inducir, entonces tenemos que tener preparada nuestra unidad para nuestro paciente, preparar el ambiente donde va a estar. Si es en emergencia, pues preparar el área donde ya va a estar el paciente intubado. El primer elemento, iluminación adecuada. Como decíamos, tiene que estar bastante iluminado el lugar porque el paciente va a estar observado constantemente. Vas a tener que buscar vías periféricas. El personal del laboratorio va a tener que buscar accesos venosos para las muestras, tanto venosas para el control laboratorial, como para las muestras para control gasométrico. Tienes que tener una fuente de aire y de oxígeno y un sistema de aspiración, ¿no? Eh, si tienes la oportunidad de tener todo empotrado, como se muestra acá, pues el oxígeno empotrado, la fuente de aire empotrado, el sistema de vacío que permite la aspiración de secreciones, pues es lo óptimo, lo mejor, ¿no? Pero en caso contrario, pues tener pues, tu aspirador portátil o aspirador grande de la mano, tener tu balón de oxígeno grande de alto flujo, algunos ventiladores tienen compresores, a veces ya no se requiere la conexión de aire para la mezcla del oxígeno, ya el mismo ventilador con su compresor hace la mezcla de aire dentro del equipo mismo, ¿no? Y disponibilidad de tomacorrientes, muy importante. ¿Se acuerdan? Hace un momento hablábamos de cuántas bombas, hablábamos aproximadamente de 8 bombas, quiere decir que debes tener 8 tomacorrientes. A eso tienes que agregar tu tomacorriente para el monitor, tu tomacorriente para la cama eléctrica, si tuvieras, si no tuvieras, pues tu tomacorriente para tu ventilador, corriente para el humidificador, la cascada humidificadora, toma corriente para tu aspirador, si no tienes aspiración, aspirador empotrado. Entonces, mínimamente, una unidad donde vas a tener un paciente de ventilación mecánica debes tener 10 entradas de electricidad, mínimamente, porque puede ser más. Entonces, es una unidad, pues como se da cuenta que bastante grande y el enfermero o enfermera debe estar y debe asegurarse que esa unidad tenga todo para no estar en ese momento corriendo, buscando extensiones, ¿no? A veces es necesario usar extensiones, sí, pero ya tenerlo en ese momento, o sea, ya preparar, proyectarte que también debe tener mínimamente 10 conexiones para que puedas dar una atención básica adecuada a tu paciente pediátrico que va a estar en ventilación mental. Sabes que tu paciente va a ser intubado, ¿qué tienes que preparar? Ya preparaste el ambiente en sí, donde va a estar toda la parte del equipo eléctrico, ¿no? De equipos biomédicos. ¿Qué material necesitas preparar? En primer lugar, tu material para la intubación, pues tener tus tubos sonotraqueales, tus laringoscopios, tus hojas, verificar que tu laringoscopio esté funcionando, que los focos estén operativos, tus guantes estériles para el proceso de intubación, el número de tubo que requiera según el paciente y siempre tener una medida más o una medida menos. Digamos que al cálculo, el doctor dice que va a usar un tubo 4.5, entonces tú debes asegurar tener un 4, o sea, un 4.5 French, tener un 4 French o tener un 5 French. Siempre tener una medida mayor y menor a la que te piden. ¿Por qué? Porque a veces, según el cálculo por la edad, te da un número, pero por anatomía de repente es más pequeña el orificio o tiene un proceso de edema de la glotis, entonces se va a reducir el lumen de la vía aérea, entonces vas a requerir un tubo más pequeño, o a veces la vía aérea es mucho más grande, entonces vas a requerir un tubo mayor, porque si es un tubo pequeño, va a fugar por los costados el aire y no serviría de nada, entonces requerirías un tubo más grueso de lo que necesitas. Siempre tener el número que te diga el doctor, tener un número menor y un número mayor a la mano en ese momento. Obviamente tener tu estetoscopio para poder auscultar la buena posición del tubo endotraqueal, las mascarillas, las mascarillas, gorros, mandiles estériles, tu ambú con su respectiva fuente de oxígeno y las mascarillas adecuadas para el paciente. Ya, recuerda que no todas las mascarillas son de diferentes tamaños, entonces tener una mascarilla adecuada para eso. Ambú también adecuado para el tamaño del paciente. Tenemos bolsas de resucitación de 3 tamaños, ¿no? Los neonatales, los pediátricos y los de adultos. Y dependiendo qué paciente vas a tener, también el tamaño. Recuerda pues que en pediatría nosotros tenemos pues un amplio margen de niños. Pediatría, recuerden que es desde un mes hasta los 14 años. Entonces, pues tenemos que tener preparado toda esa posibilidad siempre tener en nuestro sistema. Idealmente, si es que se puede tener un sistema de circuito cerrado para conectar al ventilador mecánico y evitar la desconexión para el momento de aspirar secreciones,
sobre todo si nuestro paciente pues tiene como un problema respiratorio como tal, y entonces va a requerir presiones altas de ventilación y es peligroso pues un paciente que tiene presiones altas en la ventilación mecánica está desconectando y puede generar atelectasis y otras complicaciones. Entonces, para evitar eso usamos circuito cerrado de aspiración. Y nuestro coche de paro siempre tenerlo a la mano porque siempre hay la posibilidad de que se pueda complicar, o sea, una difícil intubación, tener una bradicardia y podemos llegar a situaciones difíciles, entonces tener siempre a la mano tu coche. Tienes tus materiales listos, ahora vas a preparar al paciente a quien vas a someter a la intubación. En primer lugar, la posición es un decúbito dorsal. Eh, el galeno o el médico que va a hacer el proceso de intubación como tal, pues él te tiene que pedir en qué posición, qué tan grande, qué tan alto o tan bajo puedes manejar la cama. Son situaciones en las cuales el médico siempre va a buscar la posición más cómoda para él para hacer el procedimiento. A veces te pide que lo jales más arriba, más abajo, más al centro. El rodete que permita la hiperextensión del cuello, pues es el rodete adecuado para la edad del paciente. Tener listo tu sistema de aspiración, porque si el paciente está presentando un proceso respiratorio, va a tener una buena cantidad de secreciones en ese momento, te va a pedir aspirar secreciones antes de iniciar el proceso, hacer una buena preoxigenación con la bolsa de resucitación, dar la oxigenación para que el paciente pueda respirar, administración de farmacología indicada, pues en la secuencia rápida de intubación se usa sedante, se usa analgésico y a veces es necesario usar relajante muscular. Normalmente en el hospital donde trabajo desde mayo, usamos el diazolán como analgésico al fentanilo, relajante muscular podemos usar puronio o ropuronio y siempre también tener a la mano también la atropina porque bueno, porque estamos a nivel de las cuerdas vocales y podemos hacer estimulación vagal y generar una reacción, una bradicardia de tipo vagal. La atropina a la mano para poder revertir la situación de bradicardia, ¿no? Consecuencia, pues el paciente tiene que estar monitorizado, idealmente en un monitor de 6 parámetros o mínimamente un monitor de 4 parámetros para este procedimiento. También es importante la instalación de una sonda nasogástrica para poder también descomprimir el abdomen, porque durante el bolseo tiende a ir parte de ese volumen de aire que hacemos durante el bolseo, tiende a ir al estómago y genera una distensión gástrica. También al mismo tiempo nos permite verificar si al momento de la intubación el tubo está correctamente posicionado, porque a veces puede irse por esófago y al bolsear nosotros vamos a ver que la sonda nasogástrica a gravedad con un guante se puede inflar como. Entonces es importante tener esos elementos. Les muestro un poco la tabla de tubo endotraqueal como decíamos, que se usa más para calcular el tubo que va a requerir el paciente. Normalmente, según edad y el peso, se requiere el tubo endotraqueal y la longitud, o sea, en qué nivel va a estar fijado, hasta cuánto vamos a introducir el tubo endotraqueal. Pues una vez que ya se hizo la intubación, ya se introdujo el tubo endotraqueal, es verificar que esté correctamente posicionado el tubo endotraqueal. Entonces nosotros vamos en la placa de tórax que se hace de control, verificar que el tubo esté correctamente posicionado, ni muy arriba, ni muy abajo, porque si el tubo, si no sé si logran ver acá, se encuentra acá la carina, el tubo entonces tiene que estar más o menos de 2 a 3 centímetros de la carina, que viene a ser en el del 1, 2, 3, entre el tercer y el cuarto espacio intercostal. Ese es el área en que debería estar el tubo endotraqueal. No, muy arriba el riesgo de extubación es muy alto, muy abajo el riesgo de monointubación es muy alto. Recuerden que por anatomía el bronquio derecho está más arriba que el bronquio izquierdo. Entonces, si está muy metido, bueno, que a veces el tubo tiende a meterse al bronquio derecho, entonces genera una telectasia masiva del lado del pulmón izquierdo y una sobredistensión del pulmón. Entonces, es importante la verificación de que el tubo esté en la correcta posición. Si lo podemos encontrar un poco más arriba, introducimos un poco el tubo. Si lo metemos muy abajo, sacamos un poco el tubo, ¿no? Hacemos la reposición del tubo endotraqueal en el momento que se toma la placa. Una vez que se intuba el paciente, se toma la placa de tórax, el médico observa la placa y nos indica, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que retirar 1 centímetro o hay que introducir 1 centímetro del tubo endotraqueal o medio centímetro, entonces el primero va y tiene que hacer la reposición adecuada, siempre fijando en cuánto estamos observando siempre y cuando en qué estamos fijando. Entonces, es un dato importante, porque cuando, por ejemplo,
lo has introducido a 12 centímetros y el médico está bien, o a veces lo metes o lo sacas, entonces pones en 12.5 o en 12, que no tiene que estar registrado, porque si el paciente mueve demasiadas secreciones, a veces tiende a mojarse la fijación del tubo, y al mojarse el tubo se puede desplazar un poco hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en un siguiente turno, si no tienes registrado el cuánto lo has dejado, el otro colega al entrar no va a saber si lo encuentra en 13, no va a saber si ese 13 es real, está en la posición correcta o se desplazó. Entonces, es importante registrar en qué momento, a qué nivel estamos dejando nosotros fijado el tubo en el. Bien. Entonces, ¿qué debemos nosotros, una vez que ya el paciente está en ventilación mecánica, qué debemos conocer de nuestro equipo? No, sin importar el modelo que podamos tener, la marca que podamos tener, son elementos básicos que debemos conocer. El funcionamiento de tu equipo, el mantenimiento que se debe hacer el equipo, cómo armar los corrugados de tu equipo y la limpieza e desinfección. Algunos hospitales tienen la unidad de ventiloterapia en el cual ya te llevan el ventilador armado para conectar al paciente. Bueno, en mi caso en el hospital no tenemos todavía para el área de UCI pediátrica, el área de ventiloterapia, entonces nosotros mismos somos los que armamos los corrugados para el uso del ventilador. Si en otros hospitales me pasa lo mismo, pues es importante capacitarnos y saber cómo se arman los corrugados de manera básicos que todo ventilador va a requerir. Tienes tu ventilador, tu base calentadora para la humidificación activa, tu agua estéril para echar en la cascada, en el cual se va a dar el proceso de humidificación, el pulmón de prueba para pasar el proceso de seteo del ventilador, las tubuladuras o los corrugados, ¿no? Y los filtros que son necesarios para el uso del ventilador. Pueden ver los corrugados, el cable de temperatura que va dentro de uno de los sistemas de corrugados, la cascada que nos permite hacer el proceso de calefacción y humidificación del aire que va a recibir el paciente, los conectores y la trampa de agua, porque sí tiende a condensarse, entonces necesitas un sistema donde atrapar el agua condensada sin necesidad de desconectar al ventilador al paciente. Cuidados del respirador, armar el equipo con técnica séptica, como le decíamos, como nosotros armamos el corrugado, pues usar técnica séptica, ¿no? Todas las medidas de bioseguridad, la colocación de gorro, de guantes estériles, mandil estéril, el uso de mascarillas para poder armar el ventilador. Recuerden que son elementos que van a ir directamente al paciente. Fisiológicamente, no, ¿cuál es la protección de nuestra vía aérea? Pues tenemos nuestro sistema de vellos intranasal, las coanas, la mucosa, que está en el trayecto de la rinofaringe, orofaringe, ¿ya? Entonces, cuando el paciente es sometido a ventilación mecánica, se coloca el tubo endotraqueal, nos vamos a saltar todas estas barreras fisiológicas, estos sistemas de protección fisiológico, nos vamos a saltar. Entonces, si no hacemos una técnica estéril, o sea, mantener la esterilidad del sistema y la contaminamos, pues vamos a permitir que bacterias del ambiente entren directamente a las vías aéreas inferiores, porque bueno, todas nuestras vías aéreas superiores son un sistema para permitir filtrar, purificar el aire que respiramos, ¿no? Entonces, al estar intubado nos vamos a saltar todas esas estructuras anatómicas. Por lo tanto, hay que mantener la esterilidad lo máximo posible en el manipulación, tanto para el armado como para el manejo del paciente que está en ventilación mecánica. Es muy importante eso. En nuestro ventilador mecánico, ¿qué debemos manejar? Conocer los modos ventilatorios que vamos a manejar, los parámetros ventilatorios, las presiones, las tubuladuras a usar, la humidificación que se va a usar y las alarmas. Recuerden que pediatría, pues manejamos niños de un mes que pueden pesar 3 kilos a niños de 14 años, 13 años que ya están pesando como un adulto. Así que los parámetros ventilatorios van a variar, obviamente, bastante desde este mes hasta a 2 años, van a estar variando constantemente. En pediatría los parámetros es en base al peso, no a la edad. Siempre se calcula todo en base al peso. ¿Por qué? Porque podemos tener un niño de 6 meses que puede estar pesando 9 kilos, 8 kilos, como también podemos tener niños de 6 meses que pueden estar pesando 3 kilos, sea por la patología, por una malnutrición, por una condición que no permite una buena nutrición a este niño, pues a lo mejor podemos tener niños que pesen 3 kilos. Y entonces
para nosotros en pediatría la edad no es un gran significante para los cálculos de dosis o para el manejo de volúmenes. Para nosotros lo que importa es el peso del paciente. Entonces es importante siempre mantener presente esto. La humidificación es importante. A diferencia del adulto, que normalmente aquí se ha tocado el tema, la ventilación mecánica se maneja la humidificación con los filtros intercambiadores calor-humedad. El problema es que a veces los volúmenes que manejan los pacientes pediátricos pues son menos, son pequeños y a veces no es suficiente para activar estos filtros, porque los filtros requieren un volumen mínimo para poder activar y mantener un nivel óptimo de calefacción y humidificación, pero con los niños, con los pesos pequeños, no podemos garantizar eso. Entonces se pasa a la humidificación activa, que es el uso de las cascadas. Como mencioné anteriormente en la otra diapositiva, les mostré la cascada. Acá, ¿qué pasa? En esta cascada se introduce agua, agua estéril, no se introduce cloruro, se introduce agua estéril, que este termostato va a calentar la cascada, porque la cascada tiene una plancha de metal, va a calentar la base de metal y el agua estéril que se mantiene va a empezar a evaporarse. Al evaporarse, el aire que viene del ventilador, porque es un aire frío, viene de los empotrados del balón, es un aire frío, entra a la cascada y acá en este momento se va a calentar y se va a humidificar, porque es un aire seco lo que está saliendo de los empotrados o del balón. Entonces acá se calienta, se humidifica y llega recién así al paciente. Porque recuerde que anatómicamente el aire que nosotros respiramos tiene un porcentaje de humedad y si fuera un poco menos, nuestro propio sistema respiratorio superior se encarga de eso. La presencia de las cobanas permite calentar, generar una turbulencia que calienta el aire y al mismo tiempo permite generar humedad que genera cuerpo genera una humedad, atrapa esa humedad y el aire llega a ya las vías aéreas respiratorias con una temperatura aproximada de 37 y un índice de humedad del 40% mínimamente. Entonces, fisiológicamente nuestro cuerpo hace eso, pero al momento de estar intubado, el paciente que está con el tubo, pues se va a saltear toda esta parte fisiológica. Entonces, no hay ninguna estructura que caliente el aire y que lo humidifique. Entonces, para reemplazar esas estructuras en pediatría, nosotros usamos las cascadas, ¿no? Para poder hacer esa función, calentar y humidificar. Entonces, es muy importante que el enfermero esté constantemente pendiente de la presencia del nivel de agua óptimo, porque recuerden, al momento de evaporarse, pues tarde o temprano el agua se va a terminar acabando. Entonces, si el enfermero no se da cuenta, va a recibir el paciente aire caliente, seco, y ese aire caliente seco puede terminar lastimando las mucosas de las vías aéreas. Entonces, es importante que el enfermero se dé cuenta y esté pendiente, cuidando el nivel de agua adecuado en la casa. Y las alarmas, es importante. Recuerden que como todo es en base a peso, pues es distinto el volumen que va a dar un niño que pese 3 kilos, el volumen que le va a dar un niño que pese 15 kilos. Entonces, tú tienes que programar los parámetros de alarma, parámetro superior y parámetro inferior en base al peso del paciente. Si el ventilador estuvo con un paciente antes de 15 kilos, y lo vas a pasar a un paciente que pesa 6 kilos, entonces tienes que modificar tus alarmas. Porque si no, tu máquina, tu ventilador va a estar sonando y sonando avisándote que el volumen tidal que recibe el paciente es insuficiente o que su frecuencia respiratoria es muy alta, porque recuerden que a menor edad la frecuencia respiratoria es mayor. Mientras va creciendo el paciente, la frecuencia respiratoria va a ir disminuyendo, es lo fisiológico. Entonces, de igual manera, el paciente, digamos, que tiene ya 13 años, su frecuencia respiratoria se va a mantener entre 16 a 22, pero un paciente que tiene 6 meses, su frecuencia respiratoria va a estar entre 30 y 35 y se va a considerar normal. Entonces, si tu ventilador se programa como si fuera un adulto, como si fuera el niño de 12 años, al ponerlo al niño más pequeño, pues las alarmas de frecuencia respiratoria van a sonar porque el ventilador va a interpretar como si estuvieras haciendo una taquimia, ¿no? Una frecuencia respiratoria alta, cuando para su edad es una frecuencia respiratoria. Bueno, entonces hay que tener presente también eso, el enfermero, al momento de armar tu ventilador, programar los límites de alarma adecuado para su peso y la edad. Los ventilatorios, eso es el problema que hay que tener presente que el enfermero debe conocer, no porque vamos a programar, sino como enfermero vamos a monitorizar y tenemos que saber qué es lo que vamos a monitorizar.
Los modos ventilatorios es la forma en la que el respirador es configurado para interactuar con el paciente. Es la forma en la cual el ventilador y el paciente interactúan para dar los volúmenes que requiere, para reemplazar su respiratorio. El desarrollo de distintos modos ventilatorios tiene por objetivo mejorar la interacción entre el respirador y el paciente. Como les decía, como vimos en la diapositiva anterior, la ventilación tiene un proceso y en cada proceso hay diferentes características. Entonces, en las fases iniciales del proceso, en la fase crítica, pues el ventilador va a hacer todo por el paciente, va a respirar por el paciente, va a dar el ciclo ventilatorio completo por el paciente, pero cuando el paciente va mejorando y va pasando, va recuperándose, ya pues no va a requerir que el ventilador le dé todo, y el paciente va a empezar a dar respiraciones espontáneas. Entonces se cambia un modo ventilatorio que el ventilador permita que el paciente respire y que al mismo tiempo el ventilador apoye y complete los volúmenes y frecuencias respiratorias requeridas para el paciente. Ya cuando pasa un proceso de destete para ya poder retirar, pues también hay un modo que va a permitir que el ventilador básicamente va a hacer monitorizar la función respiratoria del paciente, para después terminar siendo extubado. Entonces, los modos ventilatorios van a ir cambiando, no son estáticos, va a ir cambiando según la condición del paciente. Y nosotros como enfermeros debemos reconocer en qué momento un modo ventilatorio es adecuado y cuando ya no es adecuado para el paciente. Son un poquito de los tipos de modos respiratorios que prácticamente todo paciente va a pasar por todos los modos ventilatorios, ¿no? Tenemos en grandes rasgos dos grandes bloques, ¿no? Las respiraciones mandatorias quiere decir que el ventilador va a hacer casi todo o todo por el paciente. La respiración espontánea en la cual el paciente hace casi la totalidad o parte del proceso del ciclo respiratorio. Entonces, siempre dependiendo del estado del paciente. ¿No? Tenemos la controlada en el cual el disparo lo va a dar el respirador, los límites lo pone el respirador, la forma de ciclado lo va a dar el respirador, la base de las presiones y la frecuencia respiratoria también le va a dar el ventilador. Esos modos, según dependiendo de los modelos de ventilador, puede ser AC, PCB o BCB, hay otros términos, IMC, que son modos en el cual pues, se le dice asistida controlada o presión control, volumen control. Son formas en el cual el ventilador prácticamente hace todo el proceso respiratorio. De ahí tenemos un modo en el cual el ventilador hace gran parte, pero que es asistida, en el cual el disparo ya lo da el paciente porque ya se está empezando a recuperar. Entonces ya el ventilador permite que el paciente inicie el ciclo respiratorio, no lo haga completamente, pero sí que inicie, o sea, ya empieza poquito a poquito a entrenar los músculos. El resto lo va a poner el ventilador, el límite lo pone el respirador, el ciclado respirador, la base del respirador. Esos modos son el modo CMB, normalmente es el más conocido, o IMB, o también hay un modo BIPAP, que está dentro justo en este límite, entre este y en la respiración espontánea, en el cual cuando es soportada va a permitir que el paciente inicie la respiración, que el paciente controle el fase de ciclado, pero los límites los va a seguir poniendo el respirador y los parámetros básicos los va a seguir poniendo el respirador. Ahí tenemos los modos CPAP, en el cual prácticamente el paciente es el que inicia el proceso, da los límites, controla el ciclado, pero lo mínimo básico que va a requerir siempre lo va a seguir dando el ciclado. Y en el modo espontáneo es donde prácticamente todo da el paciente, todo el proceso respiratorio y todas las necesidades, volúmenes, presiones lo da el paciente. Lo único que hace el ventilador es monitorizar ese ciclo, ¿no? Ese es el modo espontáneo. Cuidados, enfermería. Ya conociendo todas las cosas, todas las fases en las cuales se pasan, en base a eso nosotros planteamos nuestros cuidados, porque los cuidados no van a ser los mismos que una fase de incubación, como ya mencioné, la fase de control o la fase de destete, los cuidados siempre van a variar, es variable, es dinámica en los cuidados. El principal objetivo es asegurar el éxito de la ventilación mecánica. Todos nuestros cuidados van a eso, a que el paciente se recupere y pueda dejar la ventilación mecánica en el tiempo más corto posible. Otro elemento es evitar las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Como todo terapéutico, como todo recurso terapéutico, tiene complicaciones. Y estas pueden ser las hipoxias, atelectasias, infecciones, neumotórax, son situaciones que se van a dar. Y siempre en lo posible lograr la mayor comodidad física y psíquica del paciente dentro. Nosotros son nuestros tres grandes objetivos como enfermeros que debemos lograr cuando estamos cuidando a nuestros pacientes pediátricos.
¿Esto cómo se logra? A través de la monitorización de tu paciente. Entonces, nosotros es importante que la monitorización del paciente es fundamental para nosotros. Para eso necesitamos nuestro monitor. En un primer momento dije que puede ser un monitor de 4 parámetros, un monitor básico para la intubación. Pero cuando ya hablamos del proceso de ventilación, sí o sí necesitamos nuestro monitor multiparámetro de 6 o de 8 parámetros mínimamente, porque sí se le controlan muchas más cosas, es más importante y más preciso y exacto el control que se debe hacer. ¿Qué hacemos con nuestro monitor? Vigilar el estado hemodinámico del paciente, ver la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la respiración que va a dar, la presión y el control de CO2 exhalado, ¿no? Para evitar estar usando constantemente para tomar una muestra arterial a nuestros pacientes, usamos la capnografía que nos permite controlar el CO2. ¿Ya? Entonces, es ideal que nuestro monitor tenga pues un capnógrafo para así evitar pues el trauma del paciente y de estar pulsándolo constantemente para buscar ese valor en la sangre arterial. El color de la piel y el llenado capilar. Recuerden que el monitor nos da los datos, pero no es la valoración completa de la piel. Ya usa el monitor como base para valorar al paciente, pero no es suficiente, no es lo absoluto. Tiene que evaluar y observar a tu paciente. Y con eso tienes que ver el color de piel y el llenado capilar, porque el paciente sometido a ventilación mecánica tiende a disminuir su retorno venoso, tiende a prolongar el llenado capilar, entonces hay que estar vigilando, sobre todo si el paciente, aún más si el paciente está en estado de shock, entonces es importante estar vigilando esto. El nivel de conciencia y el nivel de sedación de los pacientes sometidos a ventilación mecánica. Como les decía, pues todo paciente en ventilación mecánica entra en un estado de sedonarquesia, usar las escalas que se requiera, puede ser una escala RAS, una escala Ramsay, escala que pues la institución decida utilizar. Es importante que el enfermero sepa reconocer y actuar en medida de eso, pues en una fase en la cual el ventilador va a estar dando todo, pues el paciente tiene que estar sedado, tiene que estar bastante sedado para que pueda dejar llevarse y evitar que el paciente trate de respirar y el ventilador entre en otro ciclo. Entonces, en ese momento en el cual hay una asincronía, o sea, no hay una sincronía entre ambos, hay una asincronía, en esa sincronía se puede generar las lesiones en la mucosa respiratoria, puede generarse barotrauma, alto riesgo de barotrauma en esas situaciones. Entonces, lo ideal en el nivel de sedación es permitir una adecuada sincronía, ¿no? Que el ventilador y el paciente vayan de la mano y se deje llevar muy bien en ese momento. Obviamente, cuando ya pasa un proceso de destete, pues sí vamos a querer que el paciente esté más despierto, el paciente empieza a respirar por sí mismo, y es algo que el ventilador sí lo va a permitir, como ya hablábamos, hay muchos ventiladores que sí permiten que el paciente empiece a respirar. Para eso necesitamos manejar un nivel de sedación adecuado para ese momento, ¿no? En un primer momento queríamos una sedación profunda, en este momento ya que podemos buscar una sedación más superficial, más leve, que lo permita estar tranquilo al paciente, evite estados de ansiedad, pero al mismo tiempo pueda llevarse por de gases arteriales es importante. ¿Qué vamos a vigilar nosotros en nuestro ventilador mecánico? Aparte del monitor que tenemos que vigilar que nuestro ventilador funcione bien. Verificar la presencia de fugas, secreciones, condensación de tubuladuras, parámetros ventilatorios alterados. Entonces es importante conocer como enfermería que cada fase tiene su modo ventilatorio y cada modo ventilatorio tiene unos parámetros específicos que se debe manejar. Entonces, como enfermero debemos manejar esa situación. Como repito, no porque vamos a programar, sino porque vamos a hacer un monitoreo adecuado. Entonces, si un paciente está en una fase en la cual el ventilador está en la fase aguda, en la cual el ventilador da todo, digamos en un modo AC, pues el enfermero debe conocer qué parámetros en ese modo debe dar el paciente y son importantes que se mantenga. Cuando pasa a un modo CMD, cuando el paciente está un poco más despierto y empieza su entrenamiento respiratorio, pues el enfermero también tiene que saber qué parámetros en este modo ventilatorio debe controlar y debe tener presente. Y cuando pase un modo CPAP, donde el paciente ya prácticamente está dando todo, de igual manera, el enfermero debe saber qué cosa va a monitorizar en este modo ventilatorio, que es importante. Verificar, pues, el correcto sellado del corrugado, pues, evitar las fugas, porque a veces se puede desconectar al momento que haces un confort al paciente, sin querer mueves el corrugado, se desconecta y eso es peligroso, entonces hay que estar constantemente verificando
el correcto sellado del circuito, es un correcto sellado, verificar desde donde sale, como podemos ver acá, desde donde sale el ventilador, cuando se conecta a la cascada, lo que sale de la cascada, cómo llega la conexión al paciente. De igual manera, cuando regresa del paciente al ventilador, también puede haber una desconexión por ahí, donde están las trampas de agua, donde se conecta el filtro o con la conexión directa al ventilador. Entonces, el enfermo tiene que estar vigilando constantemente este sellado. A veces, con el uso, nuestros rurales utilizadores tienden a picarse, entonces tienden a romper las membranas y también empieza a haber fuga por ahí. Entonces, es bastante observador en esa situación para poder encontrar la fuga del paciente que pueda tener. Condensación de tubuladuras, como ya les decía, como nuestro paciente tiene pues una cascada, una modificación activa donde se evapora el agua, se genera una condensación, esta condensación puede llegar a acumularse de tal manera que interrumpe el flujo adecuado del paciente. El manejo de secreciones es importante. Un paciente que entra a ventilación mecánica, sobre todo si entra por un proceso neumónico, va a mover secreciones. Entonces, la aspiración y el manejo de secreciones, tanto por el tubo como por la nariz y por la boca, es muy importante, fundamental, que el enfermero sepa reconocer, sepa cómo aspirar de manera correcta, con técnica correcta y aséptica, la aspiración por secreciones por circuito cerrado por el tubo o con técnica abierta por el tubo, la aspiración de la nariz, la aspiración de la boca. Es importante que el enfermero sepa manejar esas situaciones y conocer. Entonces, un ejemplo acá de los modos. Nosotros como enfermeros, el ventilador, como vimos acá, tiene una pantalla que permite ver el ciclo respiratorio con unos números que nos permite ver los parámetros que da. En la parte inferior están los parámetros que se programan y en la parte de lado están los parámetros que da el paciente. El paciente respira, el paciente da presiones, volúmenes, todo eso nosotros lo controlamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en el monitor del ventilador mecánico? Tenemos que ver, como les decía, en un modo controlado, en un modo AC, asistido controlado, pues todo da el ventilador, el paciente no da ninguna respiración. Entonces las ondas, ¿cómo deben ser? Como pueden ver, siempre hay tres tipos de ondas que vamos a ver. Una onda de flujo, una onda de presión y una onda de volumen. Entonces, si nosotros vemos en un paciente controlado que está correctamente sedado, en el cual el ventilador va a dar todo, veremos pues que las zonas son bastante simétricas, dibujadas, bien formadas, bien delimitadas en cada fase del ciclo respiratorio, ¿no? En la fase inspiratoria, en la fase expiratoria, todo está correcto, porque todo lo da el ventilador. Pero cuando pasamos a un paciente, a un modo CMD, porque el paciente ya está respirando, ya está empezando a respirar, pues vamos a encontrar ondas como estas, ¿no? Ondas que digamos que no son bonitas, ¿no? Porque son ondas que ya el paciente está dando respiraciones, estas son respiraciones del paciente, y lo vamos a diferenciar de las respiraciones del ventilador, por lo mismo que está, el ventilador da volúmenes exactos, tiempos exactos, todo esto se ve reflejado en una onda bonita. Pero cuando el paciente empieza a respirar, pues uno ya no controla eso, ya no va a controlar cuánto volumen va a entrar, cuánta presión genera el paciente, cuánto tiempo su ciclo expiratorio toma. Esos son parámetros que ya no lo controlamos, sino que lo da el paciente, por eso su onda es distinta. Entonces, tú, un paciente que vas a monitorizar, que está en modo 109, si ves ese tipo de ondas, pues no hay problemas, es lo normal. Lo que no es normal es que cuando tú vas a un modo AC, y empiezas a ver este tipo de ondas, como que el paciente está respirando, no es normal que esté en un modo AC. Entonces, eso significa que hay un problema. Puede ser que el paciente ya está despertando porque no está recibiendo una adecuada sedación o porque ya mejoró su enfermedad de fondo y ya permite que el niño pueda respirar espontáneamente. Entonces nosotros, al monitorizar y observar esta situación, se debe seguir, comunicar con el médico asistente y ver cuál es el plan a seguir. Mejorar la sedación, porque tal vez está dando respiraciones porque la sedación no es adecuada, entonces mejorar y optimizar la sedación, o si la situación es que el paciente ya está mejor, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Cambiar de modo ventilatorio, pasarlo de un modo AC a un modo CMD, porque el paciente ya está tolerando y ya está en mejores condiciones. Son situaciones que uno debe ver como enfermero o enfermera, tiene que estar vigilando y darse cuenta de esos cambios que se van a dar. A veces las primeras 12 horas no va a haber ningún cambio, pero ya después empieza a ver los cambios. Puede ser porque mejoró o porque el paciente está empezando a hacer tolerancia a la sedación y está empezando a despertar.
Pues son situaciones que el enfermero debe valorar, observar y valorar. Ya también dentro de los elementos que debemos cuidar es la condensación. ¿Cómo sabemos nosotros que la condensación se da en un paciente? Como veían en la imagen, acá, la línea es limpia, es bonita, no tiene ningún elemento. El flujo que da el ventilador se dice flujo laminar porque va en una sola dirección sin ningún tipo de turbulencia. Por eso la línea que sale en el monitor es una línea limpia. Pero si hay presencia de condensación, ya empieza a darse lo que se llama dientes de serrucho. ¿Por qué? Porque hay algo que no permite el flujo laminar, hay algo como baches que se dan, ¿no? Son como baches que recibe el aire y el flujo laminar se convierte en un flujo turbulento. Y eso el monitor lo identifica de esta forma. Vas a ver que hay dientes de serrucho. Entonces, eso significa que o hay secreciones en el tubo endotraqueal, entonces requiere que lo aspires, o se está condensando mucha agua en poco corrugado. Necesitas drenar el agua. Son dos situaciones que tienes que ver. Entonces, el enfermero, cuando está pasando su monitorización con su hoja de monitor, tanto en emergencia o en una UCI, y ves en la pantalla ese tipo de situaciones, tienes que acercarte, porque algo está pasando, eso no es normal. Puedes las dos opciones. Vas a requerir que lo aspires o va a requerir que drenes el agua que se está condensando en los videito de cómo es una onda de un paciente que hay presencia de aguas corrugadas o secreciones. Como se pueden dar cuenta, el ciclo respiratorio, hay estos dientes de serrucho. Eso es presencia de agua o presencia de secreciones que altera el flujo laminar y la máquina lo interpreta así. Pero si se dan cuenta, no altera la zona del volumen. ¿Por qué? Porque lo que detecta es el paso del flujo. Entonces, estos elementos miden el paso del flujo. Esta solo mide el volumen que recibe el paciente. Entonces, nosotros como enfermería siempre hay que estar mirando constantemente la zona de flujo, que es lo que nos interesa a nosotros para poder identificar la presencia de secreciones o de líquido. Y acá vemos, una vez que se limpió, cómo quedó las líneas. Hablando del ciclo respiratorio, no hay ninguna alteración, están limpias las ondas, lisas prácticamente. Entonces, esas son situaciones que se dan. La enfermería es siempre responsable y es muy importante que esté observando constantemente esta situación. Humidificación del aire inspirado. Es importante que nosotros, como enfermería, cuidemos la humidificación de nuestros pequeños, de nuestros pacientes pediátricos. La humidificación de los gases inspirados es una práctica esencial para los pacientes pediátricos que se encuentran en ventilación mecánica invasiva. Hay tres aspectos a tomar en cuenta: la adecuación de la temperatura, la humidificación, la defensa del pulmón por parte del sistema mucociliar. Nuestro sistema mucociliar, o sea, el sistema que permite movilizar las secreciones que hay en el pulmón y que permite que nosotros al toser expectoremos la flema, ese es el sistema mucociliar, permite la movilización de secreciones. En un proceso de enfermedad, pues nosotros tosemos y movemos esa flema ya. Esa flema llega hasta las vías respiratorias superiores gracias al sistema mucociliar. Este sistema mucociliar es dependiente de la temperatura y humedad del cuerpo. Entonces, si el aire que ingresa al sistema, a nuestro sistema respiratorio, es un aire frío y seco, deprime el sistema mucociliar. Entonces, al deprimirse el sistema mucociliar, no moviliza las secreciones quedan atrapadas, están en estado de éxtasis, se convierten en un caldo de cultivo y en consecuencia podrían sobreinfectarse y generar una infección asociada a la ventilación. Entonces es importante la humidificación en los pacientes pediátricos. Es importante como nosotros, enfermería, mantenga esa humidificación entre los parámetros. La humidificación activa es un sistema controlado que a través de la vaporización de agua se logra una temperatura y humedad constante. Les decía, a través de una cascada, a través de un termostato, tenemos nuestra cascada, el termostato calienta la lámina de metal de nuestra cascada que tiene agua, el agua se evapora,
humidifica y calienta el aire, ¿no? Dentro de los parámetros que se requiere, con una temperatura de 37 grados, 36.5 hasta 37.5 en ese rango, y con un porcentaje de humedad mínimo de 40% para mantener adecuadamente el funcionamiento del sistema mucociliar. Ese es el objetivo de la modificación, ¿no? Mantener un buen sistema mucociliar, mantener fluidas las secreciones, porque secreciones fluidas son secreciones que son más fáciles de movilizar. Secreciones que se secan por un aire frío y seco tienden a quedarse dentro de los pulmones y generar pues, atelectasias, generar neumonías, incluso pueden tapar el tubo endotraqueal, ¿no? Porque se secan demasiado las secreciones y generan un tapón mucoso dentro del tubo endotraqueal y generan múltiples complicaciones. El sistema de humidificación de la vía aérea debe cumplir dos requisitos principales: de garantizar una temperatura y humedad adecuada, como ya les decía, temperatura de 36.5 a 37.5 y una humedad mínima de 40%. Evitar la posibilidad de la vía, contaminación de la vía aérea también. El hecho de estar colocando agua estéril dentro de la cascada tiene que ser lo más limpio posible, evitar la contaminación, uso de guantes estériles. Hay sistemas de un sellado continuo del frasco de agua destilada a la cascada, todo el sistema es sellado, no tenemos casi ese sistema de que nosotros estar desconectando una válvula que nos permite introducir el líquido, entonces hay que manipularlo con la mayor medidas de bioseguridad posible. El sistema de humidificación calentar el aire inspira una temperatura de 37, como decía, el rango de 36.5 a 37.5, y conseguir una humedad alrededor de 44 miligramos. Otro de los cuidados, como tenemos que tener como enfermería, es evitar la hipoxia, ¿no? Y eso puede generarse a través de una extubación accidental. Es importante tener, pues si tienes un paciente intubado, no va a emitir ningún tipo de sonido, pero si de un momento a otro tú escuchas que el paciente intubado empieza a llorar, pues corre porque se extubó el paciente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso al momento de la manipulación, al momento del confort. Si el paciente ya está más despierto en el proceso de extubación, pues estar constantemente vigilando la aplicación del tubo endotraqueal, a hacer los refuerzos de la aplicación del tubo endotraqueal que sean necesarios para evitar la extubación. A veces vamos a hablar de saturación, falta de expansión torácica, disminución de la entrada de aire a la auscultación. Eso es un tema muy importante. La enfermería también tiene que escuchar a tu paciente pediátrico. O inicias tu turno, ingresas a tu primera evaluación, auscultas. Cada 2, 3 horas tienes que volver a auscultar y estar haciendo un control constante, si se puede, cada 2 horas, de la auscultación de tu paciente, porque así puedes identificar una atelectasia, si es que hace sibilantes por un espasmo bronquial, si hay roncantes porque se está acumulando secreciones, son situaciones que debes manejar y el enfermero debe manejar una correcta auscultación, lo que quiere decir que debe conocer los sonidos respiratorios. Es importante entrenarse en eso. Las fugas por el tubo endotraqueal también es importante porque en un primer momento de la intubación el paciente tiende a hacer pues, un edema de glotis por una múltiple manipulación, entra un tubo pequeño y a las 24 horas el edema ya disminuye, ya cede, y ese orificio que era pequeño se vuelve grande para el tubo y empieza a haber fuga. Es importante estar monitorizando eso. La obstrucción del tubo endotraqueal, como les decía, por secreciones, porque las secreciones son demasiado densas y logran tapar el tubo endotraqueal, o la cúmula de secreciones hace que dificulte el ingreso de aire por el tubo endotraqueal. Desconexión del sistema, también es el momento de la manipulación, del confort, a veces movemos al paciente y se puede desconectar accidentalmente. Y a veces poco frecuente, raro, pero se puede dar fallas del ventilador mecánico. ¿No? El termómetro prometido cae, pierde volumen de oxígeno, se apaga, falla la batería, puede haber situaciones que se pueden dar. Estas son situaciones también que se pueden dar con mucha frecuencia, sobre todo si no manipulamos, si no hay una adecuada movilización del paciente, o porque el tubo está demasiado introducido, una técnica inadecuada de aspiración, pues puedes generar mucha presión negativa y generas atelectasias, o hay una cantidad excesiva de secreciones y que como enfermería no estamos manejando adecuadamente esa cantidad de secreciones, tienden a tapar y genera pues atelectasia, ¿no? Como puede ver, una atelectasia apical del paciente, ¿no? Comparando con el lado izquierdo del pulmón, se da cuenta pues que le falta prácticamente el lóbulo superior, ¿no? Entonces una atelectasia. Sí, como mencionaba, el tubo está muy metido en tu paciente pediátrico, como puede ver acá, el tubo está prácticamente monointubado, se metió el bronquiolo derecho, hay una sobredistensión del pulmón derecho,
y el pulmón izquierdo prácticamente desaparece. No hay una telectasia masiva del pulmón izquierdo, no hay que tener cuidado también con la fijación. ¿Puede pasar un inicio de la intubación? Sí. ¿Puede pasar durante el proceso de ventilación? También. Porque si el paciente empieza a movilizar muchas secreciones o empieza ya a moverse porque está empezando a despertar, puede haber desplazamiento del tubo, tanto hacia afuera como hacia adentro, y podemos generar una intubación nuevamente con su respectiva telectasia. Neumotórax, podemos generar durante el proceso de la ventilación, sí. Presiones elevadas, puede haber un barotrauma, o a veces desconectamos al paciente del ventilador y empezamos a dar la ventilación con bolsa de resucitación para aspiración o algún procedimiento, y a veces se genera pues demasiada presión, damos mucho volumen y generamos barotrauma. Fiebres agresivas de reanimación, cambios bruscos de la mecánica ventilatoria, también, como decía, está en un modo AC en el cual requiere que el ventilador haga todo y el paciente empieza a despertar, lucha con el ventilador. Estos cambios de presión brusco genera barotrauma, ¿no? Traumatismo de la vía aérea o la aspiración de secreción también, que puede ser, meten mucho la sonda y pueden generar una lesión y generar su barotrauma. Eh, Prevención de las infecciones por neumonía asociada a ventilador mecánico, una inadecuada técnica de aspiración, o sea, en el sentido de que no estás teniendo las medidas de bioseguridad adecuadas, entonces estás introduciendo directamente al pulmón pues la bacteria si es que no haces una adecuada medida de bioseguridad. Limitados cambios posturales, como le decía, el cambio postural favorece la movilización de secreciones. Si no lo mueves mucho, las secreciones entran en éstasis y se infectan y generan una neumonía. Y obviamente las inadecuadas medidas de bioseguridad. A veces conocemos el confort, cambiamos pañal, manejamos la sonda vesical, otras zonas contaminadas, y después queremos pasar al tubo endotraqueal. Entonces, se descartan los guantes, se vuelven a lavar las manos, se vuelven a colocar guantes para manipular todo lo que es el tubo endotraqueal. La sedación y analgesia, como les mencionaba, hay que adaptarse a la patología de base, en base también a los parámetros ventilatorios y a los momentos del proceso de ventilación mecánica, mantener una adecuada analgesia. ¿Qué buscamos con eso? ¿Cuáles son los objetivos que el enfermero debe buscar? Es evitar que el paciente perciba el dolor, aumento de la tolerancia a la ventilación mecánica. No quiere decir que esté completamente planchado, el paciente puede estar un poco despierto, pero tiene que permitir que el ventilador cumpla con su función, ¿no? Mejorar la distensibilidad torácica, así el paciente que haga esfuerzo, reducir el consumo de oxígeno y producir el reposo muscular para una pronta recuperación del paciente. Diagnósticos de enfermería más comunes, más asociados a paciente de ventilación, paciente pediátrico de ventilación mecánica, deterioro del intercambio de gases, limpieza ineficaz de las vías aéreas, riesgo de aspiración, lesión corneal por oxigenoterapia, por terapia de oxígeno, a veces tienden a ser muy altas y un riesgo de lesión corneal. También porque el paciente está en sedación, a veces en sedación profunda, entonces ya no hay el parpadeo que permite la lubricación y tienden a secarse, tienden a hacer seroftalmia, aplicar pues gotas oftálmicas, ¿no? Lubricantes humidificantes. Hijo de deterioro de la mucosa oral por la misma presencia del tubo endotraqueal puede generar lesiones. La fijación, y si este paciente está constantemente cambiando la fijación, riesgo de lesiones también. El riesgo de infección, como ya les mencioné, riesgo de glicemia inestable, sobre todo las primeras 24 horas que el paciente está en ventilación mecánica, por lo general no se inicia leche, se entra en NPO, se inicia dextrosa, entonces hay un control importante de la glucosa capilar. Respuesta ventilatoria disfuncional al destete. A veces queremos ya empezar un proceso de destete, pero el paciente todavía no está en condiciones tanto de sedación como de patología, y entonces a veces se fracasa. Intervenciones de enfermería, realizar lavado de manos clínico por parte del personal para evitar la contaminación cruzada del paciente. Y como le decía, el hecho de estar manipulando el confort, pañales, sondas, toda esta situación, y después queremos pasar al tubo. No, para manejar el tubo te cambias de guantes, te lavas las manos y así mantienes la máxima eh, medida de velocidad posible del paciente. Verificación del tubo endotraqueal, fijación, es importante, como les decía, la fijación, tener un registro de la fijación para ver si el tubo se desplaza, el manguito del cuff, si es que se usa tubos con CAF, porque no todos los tubos en pediatría se usan con CAF, dependiendo de la situación, ver esa situación del CAF.
cambio de fijación del tubo y el momento del traslado, pues el cambio de confort, trasladar, tener cuidado con el valoración y monitorización de funciones vitales, como les decía. El monitor no es todo, pues el monitor simplemente te da los datos que te permiten a ti hacer una adecuada valoración. El monitor es todo. Auscultación de campos pulmonares y evaluar simetría durante el ciclo respiratorio es muy importante en nosotros en enfermería, en enfermera ausculta al paciente. Saber auscultar, saber reconocer los ruidos los ruidos del paciente, los ruidos alimenticios, diferenciar criticantes, subcriticantes, sibilantes, constantes o ausencia de los ruidos del ruido vesicular si es que hay una telectasia. Recuerda que la auscultación es simétrica, pues, ausculta si la pica derecha, ausculta si la pica izquierda, basales y mediales, en ambos siempre es comparativo, porque de igual manera, fisiológicamente sabemos que pues en cada sección del pulmón la cantidad de aire o el flujo de aire varía, entonces siempre es la auscultación comparativa. Y hacer las secreciones bucofaringes es importante y también el aseo de la boca para evitar pues neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Controlar el estado de la piel en la zona de fijación de los dispositivos es muy importante para evitar las lesiones. Rotar los sensores cada 2 o 3 horas. Es importante porque los sensores generan una ligera presión tanto del brazalete de presión como el pulsioxímetro. Entonces, para evitar lesión de contacto o quemadura de contacto, hay que estar constantemente rotando estos dispositivos de monitorización. La unidad del paciente debe contar con los elementos esenciales para realizar abordaje de inmediato en caso de extubación accidental. Un tubo endotraqueal, bolsa de resucitación, máscara de ventilación y la medicación necesaria es importante. Un paciente que está en ventilación mecánica, uno siempre tiene que estar preparado para una posible exposición. Es decir, que en la unidad del paciente, en la cama del paciente, tiene que haber una bolsa de resucitación adecuado al tamaño, una máscara para la resucitación adecuado al tamaño, sondas de aspiración y tus drogas en caso necesario tener a la mano. Cuidados oculares, instilación de lágrimas artificiales para aumentar la humedad y prevenir complicaciones. Las irritaciones en las úlceras, las eructalmias siempre son bastante frecuentes si es que no tienes un cuidado adecuado de las activas. La higiene bucal recomendable con clorexidina cada 6 horas. Evaluación de los resultados de gasometría arterial. Es importante que el enfermero también conozca los parámetros de gasometría para saber cómo va su oxígeno, con la presión de oxígeno, cómo va el CO2, si está reteniendo. Todo eso es en relación directa con el trabajo de enfermería. El médico coge el haga y ve y dice, no, la enfermería no lo estaba aspirando, la enfermería no lo estaba movilizando, porque eso se ve reflejado en el haga. Cuando uno no hace una adecuada aspiración, no hace una adecuada movilización de secreciones, entonces se ve reflejado en el haga y el médico dice, pues enfermería. Mucho de la ventilación mecánica depende de la enfermería, del trabajo, del éxito del médico. Viene, programa y de ahí pues regresa al rato, regresa pues un par de horas. Pero el que está al pie de la cama del paciente es enfermería. Enfermería es el encargado de estar cuidando que el éxito sea pues garantizado a nuestro paciente. Los signos y síntomas de deterioro clínico que permitan decisiones oportunas. Es importante que la enfermería monitorice y valore. Es importante, eso no es monitorizar por monitorizar, es valorar si disminuye el ruido vesicular, si hay frialdad distal, si aumenta el llenado capilar, cianosis distal, central, periducal. Es importante que la enfermería sepa reconocer y actuar en ese momento. Bien, ya para hacerlo rápido, porque nos estamos pasando de la hora, vamos a hablar rápidamente de la ventilación mecánica no invasiva. Es una técnica de soporte respiratorio que se realiza sin invadir la vía aérea, que lo diferencia mucho del otro, pues no se precisa de un tubo endotraqueal ni de una cánula de traqueostomía, ¿no? Como podemos ver, es una máscara que se coloca para hacer cierto control y apoyo a nuestro paciente pediátrico. Son los objetivos: mejorar la ventilación alveolar, disminuir el trabajo de los músculos respiratorios, prevenir la formación de polictasias, disminuir hipercapnia y hipoxemia nocturna, revertir síntomas de hipoventilación y mejorar la compliance pulmonar. ¿En qué situaciones se indica? Criterios clínicos, pues apneas del sueño, pacientes, o bueno, por todo en adultos se da esto, en adultos mayores se genera apneas del sueño, pues se coloca la ventilación no invasiva.
cansancio diurno y personalencia también muy común, ¿no? Entonces se puede administrar eso. En disnea, siempre y cuando no sea muy grave, se administra ventilación no invasiva para evitar llegar a la ventilación invasiva. Atrofia muscular, alteración del tono y fuerza muscular, son pacientes, digamos, crónicos, también se aplica la ventilación mecánica no invasiva. Signos de insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, cianosis, ansiedad, un estado de ansiedad o taquimia, se puede complicar. Y si estuviera un valor gasométrico, pues una presión arterial con un CO2 mayor a 45 milímetros. Diferencia de la ventilación mecánica que pide que sea un CO2 mayor a 60 para poder intubar. Acá, para la no invasiva, pues con un CO2 de 45 milímetros de mercurio ya requiere la intervención de una ventilación no invasiva. Indicaciones, necesidad de proteger la vía aérea, ¿ya? Por ejemplo, a veces poner tubo orogástrico, ¿no? O sea, un tubo de mayo, entonces con la máscara facial no se va a poder. Presencia de vómitos, el hecho de que el paciente pueda vomitar va a quedar todo atrapado en la máscara y se puede aspirar. Una insuficiencia respiratoria grave, pues la ventilación ya no nos sirve. Malformaciones, traumatismos o quemaduras craneofaciales son lesiones en toda la zona donde va a ir la máscara colocada, pues tampoco se aplica. Un neumotórax no drenado, tampoco se aplica la ventilación mecánica. Obstrucción fija de la vía aérea puede ser un objeto extraño, o un edema de glotis, pues tampoco no nos sirve la ventilación mecánica no invasiva, o una cirugía gastrointestinal reciente. ¿Por qué? Porque la ventilación mecánica no invasiva tiende a generar una distensión abdominal. Si hay una cirugía ahí, pues una distensión abdominal no nos ayuda para nada, ser contraproducente. Inestabilidad hemodinámica, obviamente el paciente que está inestable es indicación para ventilación, intubación y ventilación inmediata. Falta de colaboración o apoyo familiar, pues el paciente está pues con una máscara facial, está en un estado de ansiedad, de fastidio, de molestia. Entonces, si el paciente no colabora, no hay un familiar que permita tranquilizar al paciente, pues tampoco nos ayuda mucho. Presencia de secreciones abundantes y espesas, pues si vas a estar aspirando constantemente la nariz o la boca, pues tampoco la ventilación no nos ayuda, la máscara facial no nos ayuda. Y una ansiedad extrema, pues no, es un sentimiento de claustrofobia que siempre, sobre todo niños grandes, niños pequeños, una sensación de claustrofobia de tener pues algo en el rostro pegado, ¿no? Entonces tampoco ayuda mucho eso. Modalidades de ventilación no invasiva, tenemos el CPAP y el BiPAP. CPAP es una presión continua de las vías aéreas en el cual nos puede permitir una presión de 4 a 20 milímetros de mercurio, dependiendo de lo que se requiere el paciente. Previene el colapso alveolar, permite que los alveolos no colapsen. El paciente es el que va a marcar la frecuencia respiratoria. Lo único que hace el CPAP es garantizar una presión, nada más, no garantiza frecuencia respiratoria. Aumenta la capacidad funcional, el volumen depende del esfuerzo respiratorio. Modalidad BiPAP, presión positiva a dos niveles. El BiPAP te da presión a dos niveles. Una presión inspiratoria, entonces IPAP es una presión inspiratoria, es la presión que va a permitir que el paciente ingrese el aire al pulmón, que te da de 8 a 16 milímetros de mercurio de presión, y un EPAP, que es la presión expiratoria final, es como el sinónimo al CPAP, ¿no? El EPAP funciona como un CPAP en el caso de esta modalidad. Interfaces. Las interfaces más comunes son la máscara nasal, máscara facial o total face. O tenemos el casco, bueno, no se usó un tiempo durante el COVID, se puso de moda, pero los pacientes pediátricos no nos ayuda para nada. Y uno de los elementos también que es mucho más usado y mejor tolerado por los pacientes es el prong nasal, ¿no? La interfaz ideal tiene que ser cómoda, tiene que ser de fácil mantenimiento, fácil colocación y fácil retirada, poco espacio muerto, o sea, que no se tenga que llenar toda la máscara para que recién pueda entrar en el aire al paciente. Tiene que ser lo más exacto posible para evitar esa presión y ese espacio no se desperdicie. Tiene que tener válvulas de no reinhalación, o sea, que no se atrape el CO2, que si no permite una buena exhalación al medio ambiente y una fácil limpieza. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Conjuntivitis, o si se tiene máscara total face, es muy común la conjuntivitis. Si es máscara nariz-boca, pues si no se logra un buen sellado, el aire tiende a dar a los ojos y puede ser algo.
conjuntivitis, extensión gástrica, como ya les mencioné anteriormente, e intolerancia. Los pacientes pediátricos muy poco en este tipo de tema de máscaras. Sequedad de las mucosas, sobre todo si no tenemos una adecuada humidificación, y puede generar hipercapnia, porque a veces como el paciente no colabora, se mueve, tiende a retener el CO2 y hace que el CO2 aumente rápidamente. En el paciente que está con este tipo de sistema, colocar almohadillas en los puntos de presión con hidrocoloides o espumas de poliuretano. Tenemos que ajustar un poco la máscara para evitar la fuga y tener un buen sellado, una buena estanqueidad, pues podemos generar zonas de presión. Entonces, en todas las prominencias óseas colocar un sellado. Si se puede, en todo el circuito donde va a ir la máscara, se coloca pues los hidrocoloides, el duoder, o si tienen alguna otra alternativa, colocarlo en toda la zona donde va a ir la máscara para evitar las zonas de presión, ¿no? Alternar tipos de interfaz, alternar entre CPAP y BiPAP para que el paciente no se canse y no se abruma, porque el BiPAP pues, genera presiones fuertes. Eh, Alternar eso entre BiPAP y CPAP siempre que se permita y el paciente, la condición, o sea, respiratoria del paciente lo permita. Guardar el arnés con la medida ideal, porque siempre hay que estar buscando el arnés ideal para el tamaño del rostro y de la forma del pacientito. Ajustar para mantener un adecuado sellado, pero evitar pues que sea demasiado para evitar las lesiones térmicas. Vigilar las fugas. Constantemente hay que estar verificando que no se fugue por ninguno de las zonas de la máscara nasal o la máscara nasal o la máscara buconasal. Luego, más aún si es con la máscara total face. Colocar una zona nasogástrica para alimentación si requiriera y descompresión gástrica. Como decía, una de las complicaciones es que tiende a distenderse, entonces pones una zona nasogástrica a gravedad con un guante para permitir pues la salida de ese oxígeno que va al estómago. El problema es que a veces hay que colocarle una forma tal que no rompa tampoco el sellado de la máscara facial o la máscara bucodental. Una última modificación, estar constantemente vigilando la humidificación del paciente, tu cascada, para mantener eso y buscar el máximo confort del paciente, porque tiende a fastidiarse con mucha rapidez los pacientes con ese tipo de sistema. Eh, Actualmente, al menos en mi servicio, también en otras experiencias también igual, ya casi no usamos la ventilación mecánica no invasiva. No ha venido a reemplazar lo que es la oxigenoterapia de alto flujo con el canulazal de alto flujo. Eh, Tiene casi las mismas ventajas que la ventilación mecánica no invasiva, pero sin todas las complicaciones que trae el uso de las máscaras, el uso de la nasal, sin todas estas complicaciones, pero trae casi los mismos beneficios. Mucho más cómodo para el paciente dentro de todo, es más fácil para el paciente, lo tolera mejor. Por eso ya casi desde que inició la pandemia ya no se ha vuelto a usar el sistema de máscara, simplemente con la cánula nasal de alto flujo y la experiencia ha sido bastante buena. Salir y evitar las recaídas de los pacientes, ¿no? Gracias por la atención prestada. He corrido un poco porque ya nos estaba ganando la hora. No sé si habrá preguntas del auditorio. Sí, excelente exposición, licenciado Jack. Bien, estimados participantes, voy a estar atento a sus consultas a través del chat. Sí, licenciado Jack, aquí tenemos una consulta. Acá el participante Carlos nos comenta: felicitaciones a todos los ponentes. Son excelentes cada uno en su especialidad. Y nos pregunta: en los pacientes pediátricos intubados, ¿se les mide el CUF del TED? Y también nos dice: Sí, ¿se usan en los los pacientes pediátricos que tienen tubo endotraqueal con CAF, sí se les debe medir el PEF, no debe ser mayor a 25 milímetros de mercurio. En las últimas, antes se decía que había que estar desinflando el CAF y estar dando un tiempo de respuesta menos de una hora, pero en las últimas guías de la AJA de RCP pediátrico del 2020, ya en las recomendaciones que da, pues ellos dicen que simplemente se mantenga el CAF, no hay necesidad de estar desinflando, no hay evidencia suficiente, y las guías
ella, las mismas que dice que puede estar inflado todo el tiempo, siempre y cuando sea menos de 25 milímetros de mercurio la presión. No son las últimas, con la actualización de las guías AJA que salió en 2020. Sí, muchísimas gracias. Continuando con la siguiente pregunta, nos pregunta, entre la intubación y la máscara de alto flujo, ¿cuál es la que tiene más complicaciones? Eh, no es muy bueno comparar la intubación con la máscara porque son situaciones completamente distintas. La ventilación invasiva con máscara no reemplaza la intubación, no reemplaza la intubación, son situaciones distintas, son digamos escaleras, no escalas, ¿no? Primero pasas a cánula binasal, a Venturi, después pasas a reservorio, si no fracasa todo eso, puedes pasar a una ventilación invasiva con máscara. Y si eso fracasa, pasas a la intubación. La intubación es el último escalón, es un escalón más arriba de la ventilación no invasiva. Pero si hacemos la comparación con la cánula de alto flujo, pues sí hay diferencias, ¿no? Como ya mencionaba, tú pones la máscara de ventilación no invasiva, pues va a haber, el paciente casi pocos niños lo toleran realmente. Están fastidiados, están llorando. En mi experiencia hemos tenido que terminan haciendo efisema subcutáneo porque el niño está constantemente llorando, peleando, tiende a hacer efisema subcutáneo de las mejillas, hasta llega hasta el cuello el efisema subcutáneo, y al final casi siempre terminamos en una ventilación mecánica, ¿no? Por complicaciones ya no tanto de la patología, sino complicaciones propias de usar el dispositivo. En cambio, con la cánula de alto flujo, con la experiencia que hemos tenido estos años, pues casi ninguna complicación hemos tenido. Y si ha habido fallas, básicamente es más que todo por el manejo. ¿Por qué? Porque la cánula de alto flujo sí también requiere una observación constante de la humidificación, porque estamos hablando de flujos que dan pues, 20 litros por minuto, 35 litros por minuto para niños pequeños. Y si no hay una buena humidificación y una buena calefacción, ese flujo de aire, si es muy frío o seco, termina generando sangrado en el niño. Entonces, el cuidado pues va más en el manejo de la humidificación. Pero como dispositivo como tal, los niños lo toleran mucho mejor en comparación a las máscaras faciales, ¿no? Ahora, con el PRON nasal, que también hemos usado bastante nosotros, antes el PRON nasal, creo que se usa aún más en neonatología, no sé si habrá alguien del neo que nos pueda decir. El PRON nasal, el problema es que tenemos que hacer un sellado perfecto. El PRON nasal tenías que poner y después poner nosotros usábamos Tensoplast para sellar completamente la fosa nasal para que no se pierda nada de presión. Y había que ajustarlo con fuerza, o sea, generar presión, ¿no? Y eso también incomodaba al niño y había riesgo de lesión de tabique nasal, ¿no? Eh, con la cánula de alto flujo, casi todas esas complicaciones nos hemos olvidado, básicamente estar cuidando constantemente, sí, la humidificación, ¿no? Esa sería la ventaja, con casi la misma, o sea, entre uno y otro dispositivo. Sí, bueno, aquí estamos recibiendo muy buenos comentarios, licenciado Jack, acerca de su ponencia. Nos comentan, ¿no? Felicitaciones a todos los ponentes y organizadores. Interesante, muy buena exposición, gracias. Bueno, licenciado Jack, con ello estamos dando por cerrado el tema. Y me gustaría que nos pueda brindar algunas palabras para dar por cerrado el tema, por favor. Sí, claro. Un poquito, justo acabo de ver una pregunta acá, bien que pone, ¿en qué caso se instala BIPAP y el CPAP? Esa es una muy buena pregunta, porque a veces muchos piensan que es lo mismo, y no, no es lo mismo BIPAP que CPAP. Como vieron en la diapositiva, el BIPAP te da un IPP, o sea, una presión inspiratoria, y un EPP y una presión expiratoria. El CPAP solo te da presión expiratoria. O sea, programa 5 o 6 de PEP o la presión expiratoria. Ese, en el caso del CPAP, evita que colapse el alveolo. Nada más se hace el CPAP. Evita que se colapse el alveolo. Pero no para que el paciente respire los volúmenes, la frecuencia y la presión, lo da todo el paciente. En cambio, en el BIPAP también te controla el PEP, o sea, el EP que evita el colapso alveolar, pero apoya al paciente con una presión al momento de la inspiración. Entonces, el paciente inspira, ahí recibe un poco de presión que lo ayuda. Entonces, eh, el BIPAP se usa cuando todavía está en proceso de destete.
O sea, tú ya sabes que puede jalar, pero tienes la duda que tal vez no logre tolerar el CPAP, usas BiPAP. Y en el CPAP es porque prácticamente el paciente ya está respirando casi solo, lo único que evitas es, previenes es que haya un colapso alveolar. Entonces, entre uno y otro, el CPAP está un poco más abajo y el BiPAP está más arriba, porque el CPAP solo apoya, digamos, en la expiración, en cambio el BiPAP apoya en la inspiración y en la expiración. Esa es básicamente la diferencia. Entonces, ¿en qué momento usas? Pues tú ves, si tu paciente como que todavía requiere un poquito de apoyo, le pones BiPAP. Pero si ves que ya jala muy bien, lo dejas en CPAP. Básicamente esa es la diferencia entre esos dos elementos. Y bueno, agradeciendo nuevamente al comité organizador por la invitación, muy honrado en participar en este congreso. El mensaje que doy es, final, es importante que enfermería, para dar un buen cuidado, no solo bastan las intenciones, es el conocimiento. Como han visto en la ponencia, pues son muchas cosas que debe manejar el enfermero: sedaciones, presiones, aspiración, manejo de humidificación. Todo eso en una situación normal son cada uno de esos temas, cada uno de esos puntos es un tema de ponencia, ¿no? O sea, un tema de humidificación, un tema de sedación, un tema de aspiración, un tema de armado, un tema de sellado, cada uno es un tema distinto. Ya lo hemos condensado para dar el ejemplo, pero es importante, ¿por qué? Porque el enfermero, para dar un buen cuidado, debe conocer, y para conocer debe prepararse. Entonces, pediatría es muy bonita, pero sí es una área que pues, exige que el enfermero esté constantemente preparándose, esté constantemente capacitándose, porque nuestros pequeños dependen completamente de nosotros, ¿no? No hay nada mejor que después ver a tu niño que ha estado en un momento grave, incubado, mal, se va sonriendo o en los brazos de la mamá. No hay nada más satisfactorio. Nuevamente, gracias y en otra oportunidad nos podamos.